unas engañosas seducciones de la vida emancipada, la diversión del individuo, el sufrimiento. Este sí que es escándalo. Nosotros decimos, no escondamos el escándalo de la cruz. Y la sociedad nos responde, el sufrimiento nos resulta un escándalo insoportable. Y por eso es preferible no nacer a nacer para sufrir o hacer sufrir. Es preferible morir a seguir viviendo para sufrir y hacer sufrir, y además que eso tenga coste dinerario en un momento de crisis del estado del bienestar. La búsqueda del placer y la interioridad libran un combate, pero en medio de todo esto, de esta crisis espiritual, como que hay una venganza, la venganza del instinto, la venganza de las energías escondidas en el corazón del hombre, que heridas por el pecado original se transforman en agresividades violentas y en seducciones posesivas. Los ídolos, el dinero, la libertad reducida al capricho o a la voluntad de poder. Y la democracia en crisis, porque la democracia se asienta en su origen cuando se tiene claro lo que son los derechos naturales, los llamados derechos de la primera generación, en la Declaración de Naciones Unidas del final de la Segunda Guerra Mundial, pero es que en una terminología original del cardenal Sará, lo que luego han llamado los constitucionalistas derechos de la segunda generación, de la tercera generación o de la cuarta, en el texto se hace tarde y anochece, se nos habla de derechos naturales, derechos antinaturales y derechos transnaturales, que empiezan a abrirse paso. Hasta por exigencias económicas, los robots tendrán que tener obligaciones y derechos, porque si no pagan su cuota de seguridad social, a ver cómo se va a sostener el sistema de nuestro estado del bienestar en el campo de las pensiones o de la salud. Solo el coraje de la resistencia podrá acabar con todas las falsas seducciones de una vida supuestamente emancipada. El amor a Dios y a los demás, la búsqueda del paciente del bien son hoy más que nunca, fíjense, la disidencia que el mundo necesita. La disidencia, Francisco dice en Gaudete et Exsultate, a contracorriente. El cardenal dice, la disidencia que el mundo necesita. Porque el declive del coraje y las utopías letales del mejor de los mundos reclaman la búsqueda de una fuerza interior que el vacío espiritual no da, que la utopía consumista no da, que el capitalismo no da. Por eso precisamos oasis de gratuidad, oasis de acogida del don del Señor, de gratuidad, de ensayos de vida y de formas de vida, ante la propuesta del sistema establecido de una religión global, sin Dios, sin doctrina y sin enseñanza moral, que propone, por ejemplo, a la África, de donde procede Robert Sará, una reducción drástica de la natalidad y un desarrollo económico al servicio de las multinacionales, con la cual se da un sorprendente nuevo colonialismo. El colonialismo ideológico del que habla el Papa Francisco, el colonialismo que roba el alma a cambio de unos euros mal pagados para que nosotros podamos mantener el sistema de vida en el que estamos. El rostro de las democracias posmodernas y del capitalismo hace que resuene con fuerza un texto que está en el principio del libro. ¿Qué has hecho de tu hermano? De la Biblia, pero que recoge en el final del capítulo 14 el cardenal. ¿Qué has hecho de tu hermano? Así, para no ser rehenes de los nuevos paradigmas, en esta marcha fúnebre de la decadencia de una sociedad, de un occidente que envejece y que vive la contaminación ambiental, pero de una forma especialmente más peligrosa, la contaminación moral, la confusión entre el bien y el mal.
hemos de caer en la cuenta de que la decadencia del occidente cristiano es la consecuencia de que los cristianos hayamos abandonado nuestra propia misión. Por eso estamos llamados a ofrecer aquel don del que somos depositarios ante la propuesta de las sociedades políticas que olvidan que ni su fundamento ni su fin residen en ellas, que el derecho exige un fundamento trascendente que es recibido para no convertirse en una banda de ladrones, como decía San Agustín y recoge el Papa Benedicto XVI. Por cierto, el propio Benedicto XVI, cuando era todavía Joseph Ratzinger solo, había escrito sobre esto mismo en un libro llamado Un tournant pour l'Europe, en el que subraya, me ha llamado la atención como el cardenal Sara, al hacer referencia a esta cita de un Estado que vive sin ser confrontado con la justicia, se convierte en una banda de ladrones, que el cardenal no pone el acento en ladrones, que nos vendría enseguida por aquello de la corrupción, sino que pone el acento en banda, en lo que supone el agruparse por intereses. Es fácil de entender. Muchas veces en los programas políticos, estamos en campaña electoral, se habla de interés general, de intereses a los que representamos, de intereses corporativos, pero no de bien común. En ese sentido, esta propuesta de intereses es una propuesta propia de una banda, de una bandería, y en ese sentido es subrayado. Los mártires nos cuestionan, amigos, entre una dictadura blanda de relativismo, una razón que se niega a dejarse purificar por la religión y una propuesta fundamentalista, fanática, una religión que no se deja purificar por la razón. En unos lugares del mundo, el martirio del derramamiento de sangre ante el islamismo fanático, y en otros lugares del mundo, el martirio de la irrelevancia, de la pérdida del puesto en la vida. Somos cuestionados por los mártires. En la cuarta y última parte, recuperar la esperanza, la práctica de las virtudes cristianas. Sí, hermanos, Dios abre sus manos para derramar a manos abiertas y heridas sobre nosotros aquello que en esta hora necesitamos para vivir una renovación, una reforma que nos conforme con el corazón de Cristo, con la vida en Cristo, humilde, pobre y sacrificado. Así, el cardenal Sara nos habla de las virtudes, de la prudencia, pero llamo la atención sobre la perspectiva de la prudencia. Normalmente, la prudencia que nos permite articular los medios con los fines, solemos hacer una lectura de la prudencia en clave de pisar el freno, en clave de ser prudente, no te metas en líos. Cuando en realidad la propuesta de prudencia que nos hace el texto es justo la contraria: pasar a las obras, poner en práctica la penitencia, poner en relación los medios de gracia con los fines de santidad a los que somos convocados, poner a Dios en el centro, que marque un estilo de vida en las relaciones y en los ambientes, la templanza en la relación con el dinero, el placer y las tecnologías. Y así el cardenal Sara nos propone ser disidentes infiltrados en un mundo consumista. La fortaleza mansedumbre como coraje frente a la seducción y la persecución, fuertes frente a la mentira. Justicia, herederos de nuestra historia frente a una ideología que afirma que la economía, dejada a su propio arbitrio, construye la justicia. El coraje de hacer sacrificios por la justicia. En el último capítulo, ¿qué debemos hacer? Y se nos proponen las virtudes teologales: la esperanza, la victoria de Cristo, la Eucaristía, la vida eterna, la fe que dilata la inteligencia, que es luz del mundo, la caridad, que no es una emoción, sino que es un amor que se entrega hasta la muerte. Amemos a Dios y a aquellos a quien Él ama. No es el poder el que redime, sino el amor de la gracia. Y a las virtudes cardinales y a las virtudes teologales,
el cardenal subraya la virtud de la religión, que a veces se nos olvida que es una parte de la virtud de la justicia que tenemos para con Dios, ser justos para con Dios, en este ateísmo líquido que se nos infecta y que nos hace vivir de las apariencias y nos hace conformistas con la mentira, que es el señuelo del demonio. Entonces, amigos, gimamos como el cardenal y digámosle a Jesús: quédate con nosotros, se hace tarde y anochece. Y así la Eucaristía, encuentro vivo que ilumina la noche, nos va a permitir poder decir con el mismo lema del cardenal Sarà: Sufficit tibi gratia mea, te basta mi gracia, solo Dios basta.